viajando en el tiempo, con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor, y de tanto andar andando se me encendía este canto, y así jugando y soñando. Si te quedaste enganchado con la emoción del negro Álvarez tocando la guitarra y todo el clima de tonos y toneles, quédate en la calecita porque algo de eso va a haber. Abril, nos sorprende cada 2 de abril con el Día de Malvinas y después como que nos olvidamos. Por lo menos los que no vivimos esa época en conciencia. Yo tenía 2 años apenas, así que me refiero a esa edad. Y me tocó de grande, me tomo un segundo, porque tengo el espacio y tengo la posibilidad de tener este logo enorme que es el del 12 acá, para hablar de un anónimo que yo lo conocí toda la vida, de compartir en el campo yerras en la casa de mi tío, verlo el Gringo Molina tocar la guitarra y pulsar Tuna Tunita con mi tío Lorenzo, pialar en una marca, separar animales en una vacunada. Y después el asado, y nunca escuché la anécdota, nunca la contó. Pasaron los años y un poeta atrapado en una ferretería, en el mostrador de la ferretería, que es el Fer Baliski que tiene la ferretería en Sebastián Elcano, saca una publicación que se llama El Cano. Sebastián Elcano, el Cano es todo junto, pero como todo el mundo le decimos El Cano, como todos los cordobeses que le ponemos artículo de todo, la publicación, el libro se llama El Cano. Y en una de sus páginas, y lo tengo guardado en un tesoro, porque todos tenemos o alguien o algo de Malvinas. Creo que todos. Ese alguien puede ser alguien del barrio, del pueblo, del colegio, el padre de un chico, de un compañero del cole, de una compañera del colegio. Pero siempre tenemos alguien. Creo que todos tenemos algo de Malvinas. Incluso hasta un mínimo gesto en algún acto del 2 de abril para los que en esa época no teníamos conciencia del momento histórico que vivíamos. Y yo lo tenía, el Gringo Molina, y no sabía que a ese tipo bueno, bonachón, sereno, como buen norteño, había, por ejemplo, intentado carnearle a los Kelper una oveja en medio de la hambruna. Se salvó de milagro la última noche porque se escondieron en un granero como el que vemos en las películas que usan los ingleses, en el piso alto, y los Kelper le prendieron fuego sabiendo que ahí había soldados, y varios de los soldados, dice el Gringo Molina, se chamuscaron con el fuego. Lo salvó la vaquía, dice ese texto tan bonito que escribió el Fer Baliski, esa vaquía del campo, el ser vaquiano, de ir pinchándole las bolsas a los camiones que pasaban con grano, juntar esos granos en el bolsillo y después hervirlo como sea, quemando bosta o guano de oveja, en medio de la estepa que es la isla. Y se salvó y volvió a Córdoba y lo agarró el frío. Nosotros en abril, ahora que nos estamos acostumbrando un poco al fresco, nos olvidamos que ellos recién estaban empezando el 2 de abril a sufrir el frío. Cuando volvieron con el invierno y volvieron en cuero. Y Gringo Molina volvió sin nada. Alguien le prestó en la terminal de Córdoba plata para que se tome un cadol. Se bajó en el pueblo y caminó hasta el Pago, de donde soy yo, que se llama Las Maravillas. Y dice el Fer Baliski con mucha valentía, muchos años después, dice, el Gringo Molina cuenta que solo los perros lo reconocieron. Esta calecita de la historia es un reconocimiento, Nacho, para esos que muchas veces no tienen reconocimiento, ¿o no? ¿Cómo anda, Freddy? Buenas noches. Hola, Fede, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bueno, están? esto surgió, vos sabés que charlando con el Uli, cuando nos volvíamos el martes pasado y, viste, todos muy movilizados. Particularmente este Día de Malvinas se vio ligado al fin de largo y al Semana Santa, pero creo que en muchos espacios se les hizo un homenaje lindo, merecido, ¿no? A muchos nos tocó, nos movilizó y nos llevó por ahí a contarnos a nuestros hijos que en algún momento yo llevaba chocolates a la estación de trenes, no sabía para quién, pero bueno, ahí íbamos con mis viejos, o a alguno le escribí una carta, no sabíamos para quién, pero a alguien por ahí le llegó, le sirvió. Y cuando dijimos, che, hay que invitar, yo todavía me cuesta, y le vamos a preguntar a él después cómo,
a un excombatiente, a un héroe, a uno de los pibitos de Malvinas, cómo les gusta que le digamos y que no sea una falta de respeto y que no esté mal como nosotros nos estamos expresando. Y bueno, rápidamente se me vino a esta persona que nos está acompañando, porque además es vecino, porque además hemos hablado en varias oportunidades, y cuando me puse a preparar un poco e investigar además, me dio ganas de escribir algo como para presentarlo. Me encanta. Bueno, y algunas palabras que escribí dicen: muchas veces se dice que las fechas van marcando nuestro destino, que nuestra vida tiene un camino escrito que nosotros mismos los vamos descubriendo. Nuestro invitado de hoy, para homenajear a los héroes de Malvinas, nació un 25 de mayo, sin dudas uno de los días más importantes de la historia de nuestro país. A él le tocó festejar, y esto por supuesto entre signos de preguntas, su cumpleaños número 21 con un fusil en la mano y en medio de un bombardeo. Su nombre es Luis, su apellido es Escudero. También en esto de ligar a la historia personal, cómo se nos va anticipando sobre cuando uno busca Escudero en el diccionario, dice: aquel fundamental para el combate, quien va a luchar cuidando su escudo y su estandarte. El atletismo se convirtió en su cable a tierra y esa actividad le permitió volver 2 veces a las islas. Una de ellas con su hijo Mariano, para celebrar 2 victorias con la celeste y blanca en el corazón y sobre todo con un homenaje a sus compañeros, los pibitos de Malvinas. Los pibitos de Malvinas. ¿Así era el Luis? ¿Así el grupo? ¿Cómo anda? No, buenas noches. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Medio que el veterano de guerra, por ahí dicen algo que siempre corrijo yo, que dicen es combatiente. Nosotros todavía seguimos combatiendo con muchas injusticias. Somos veteranos de guerra. Y nuestro enemigo nos llaman los jóvenes valientes de Argentina, los soldados valientes de Argentina. Por eso medio que los pibitos no, creo que éramos jóvenes valientes, como dice el enemigo, que no hay mejor cosa que para nosotros los veteranos de guerra nos digan que nuestro enemigo valore el valor que tuvimos en combate, dado de que ellos después, cuando se firma el cese de fuego, vieron el equipo que nosotros teníamos para combatir, o sea, la ropa, el armamento, que era muy, muy mediocre a la tecnología que ellos tenían. Entonces ellos pensaban que cuando llegaran a Malvinas era cuestión de horas, llegaban y a la mañana y a la tarde ya se iban, porque era como que iba a ser muy fácil el combatir contra nosotros, ¿no? Y bueno, no fue así, y les llevó bastante, más de 2 meses, y tal es así que yo cuando fui a correr a Malvinas en el 2012, hablé con veteranos de guerra ingleses, y realmente eso fue terrible, emoción, abrazo, porque una guerra no es que uno es malo y quiere matar al otro, sino que es la vida de uno o la del otro, y cada uno con sus ideales, nosotros por nuestras tierras y ellos también convencidos como que son sus tierras, pero que no lo son. Entonces ellos decían, de que me contaban que era increíble el daño que le provocamos con tan poco, ¿no? Y por eso ellos valoran mucho el valor en el combate de todos los que tuvimos en Malvinas, de todas las armas, y lo siguen valorando. O sea que son eso de los pibes por ahí, ¿viste? A muchos les molesta, y yo diría veteranos de guerra o los jóvenes que combatieron en Malvinas, ¿no? Es más lindo, más no que por ahí que nos sentimos medio como que bajoneados porque nos dicen los pibes, ¿no? Bueno, Luis, gracias por venir. Ya se emocionó Freddy, a Nacho le falta poco y yo en cualquier momento también. Es un tema sumamente sensible porque, a pesar de que es una cuestión tan actual, porque hoy no vamos a hablar de historia de 400 ni de 200 años, vamos a hablar de historia con alguien que la vivió. Algo que decía Freddy, ¿no? Cuando este veterano de guerra llega a su pueblo, seguía siendo un joven. Porque muchas veces se dice, fueron con 18, fueron con 19, pero cuando volvieron, seguían teniendo eso. Pero era la misma edad, ¿no? Entonces, volver, no solo ir, ya digamos, vamos a ir a ese punto de lo que representó ir, pero volver con 21 años, en tu caso, recién cumplido el 25 de mayo, y encarar la vida ya siendo un soldado que participó de una guerra con algo, con
tan rudimentario como vos acabas de definir, que era el equipamiento y las armas del lado argentino. Volver con esa edad. Sí, la verdad que nosotros cuando llegamos a Malvinas fue los primeros días como si estuviésemos en un camping, porque no estaba todo muy tranquilo. Claro. Si bien sentimos el frío, lo sentimos mucho porque todavía acá en Córdoba la temperatura estaba agradable. Y cuando llegamos a Malvinas, ya como el frío, el viento, esa noche oscura que llegamos un 25 de abril al aeropuerto, fue increíble. Pero hasta esos días, hasta antes del 1 de mayo, era una cosa. Cuando llega el primer bombardeo, que nosotros todavía no estábamos en la posición de combate definitiva, que todavía no nos habían asignado al grupo de artillería aerotransportado 4, yo pertenecía a la batería de tiro C, era el jefe de construcciones telefónicas, cabo, y tenía a cargo 6 soldados, 6 héroes, grandes personas, y cuando llega el 1 de mayo y vimos ese tipo 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, como un refusilo al horizonte para el lado del aeropuerto, y le comenté con mis soldados, yo estaba entregando la guardia, y le comenté, se va a venir un tormentón, le digo, porque miró como refusila para allá. Y ahí nomás empezó a sonar la alarma, la alerta de ataque, y era que estaban bombardeando el aeropuerto, y ahí venían los aviones Harrier sobre nosotros, bombardearon ahí donde estaba la artillería antiaérea, ahí en el puerto argentino. Y bueno, creo que ahí nosotros se acabó el picnic, se acabó la fiesta, se acabó la ilusión de que teníamos de volver cuando se terminara todo. Como que maduramos bastante, ¿no? Y de golpe. Y de golpe, sí, de golpe, porque nadie sabía lo que era una guerra. No. A nosotros, cuando practicábamos instrucción de combate, tirábamos con munición de guerra, pero a nosotros no nos tiraba nadie. Eso escuché el otro día, ¿no? Que el mismo lo que acabas de decir, cuando uno practicaba en la carrera militar era una cosa, pero algo totalmente diferente es la guerra, y ese 1 de mayo ustedes se dieron cuenta en segundos que estaban en guerra. Claro, sí, porque si bien ahí que hubo un par de heridos en el aeropuerto, que nosotros nos enteramos mucho después, pero bueno, es como que ya dijimos, no, esto es una guerra, como las que veía yo cuando era chico. Esto va en serio, digamos, claro. En Combate, la serie Combate, claro, que yo siempre veía y decía, qué lindo, qué sé yo, pero era totalmente distinto y más complicado, y ahí fue cuando ya se acabó toda la ilusión de volver a hablar con mis amigos, mis hermanos, y decirle, cuando volvemos, me acuerdo, vamos a ir al boliche, un boliche, no me acuerdo cómo se llama, vamos a tomar una cerveza, qué sé yo, porque cambiamos de posición a los 2 días del bombardeo del aeropuerto, cambiamos de posición definitiva a Zapperhill, que fue un 8 de mayo, y esa la primera noche que nosotros llegamos ahí a esa posición, a las 8:30 de la noche, 9 aproximadamente, bombardean las flotas inglesas. El primer bombardeo que hicieron ellos fue ese día, y no habíamos armado nosotros nuestras trincheras, nuestro refugio, estábamos en las carpas individuales esas que duermen 2, y ahí disparamos al cerro Zapperhill, que estaba a 100 metros entre las piedras, y ahí pasamos toda la noche. Y ahí realmente, ahí empezó el miedo, empezó como que lo que era, a conocer lo que era una guerra en donde nos tiraban para matarnos. ¿Y el miedo era algo íntimo o algo colectivo? No, o sea, hablando así con mis compañeros, decíamos, ¿no? Estábamos cambiados, o sea, lo que fue ese día anterior, todos esos días antes, de esa alegría, esa risa, esa buena onda, se terminó, era todo seriedad, todo agarrar el rosario que teníamos colgando y pedir que no nos pasara nada, ¿no? Pedirle a Dios que no nos pasara nada. Entonces, es como que ahí sí nos dimos cuenta de todos del miedo, porque todos tuvimos miedo, pero que gracias a Dios con el tiempo lo pudimos superar. Y y seguir adelante y seguir defendiendo nuestras tierras como se pudiera. Y gracias a Dios, yo lo puedo contar hoy. Hay 632 héroes que Dios quiso que no volvieran. Pero Dios todos los que volvieron, creo que nos iluminó. Y gracias a Dios yo estoy acá hablando con ustedes. Tengo mi familia. Tengo mis amigos,
disfruto de esta hermosa vida que uno por ahí la ve media fea, pero no hay mejor cosa que disfrutar de la vida que Dios nos da, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy rara, ¿no? Porque en mi caso, mi rol de combate en el grupo de artillería, en la batería C, era arreglar las comunicaciones de lo que era el cañón, el Otomelara, con el CDT, con el Centro de Decisión de Tiro, para pasar las coordenadas a los cañones para que tiraran al enemigo, que se recibían órdenes de los adelantados. Entonces, los cables no era como la comunicación de ahora, un celular, era todo por cable. Claro, entonces esos cables nosotros teníamos que enterrarlo y repartirlo en cada pieza, y teníamos una central telefónica, así que era con pilas, y de ahí pasar las órdenes a los jefes de pieza. Y bueno, y si se cortaba un cable, y siempre los bombardeos eran de noche, siempre. Digamos, la acción psicológica de los ingleses era molestarnos de noche, que no durmamos. Entonces se cortaba un cable y teníamos que salir a desenterrar el cable de acá 50 metros, 100 metros, buscar donde estaba cortado por la esquila, empalcharlo para que ese cañón siguiera tirando. Y entonces estar así al descubierto y que nos bombardearan y sentir las esquilas que caían en el pasto como si fueran piedritas, un sonido tic, 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 y sentíamos nosotros y que bueno, que no nos pasó nada. Y siempre, y hoy en día, que será que estoy más viejo, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué milagro? ¿Por qué? O sea, Dios nos cuidó. Es algo insólito, y a nuestros hermanos, los que descansan en Malvinas, nuestros héroes, no les tocó la misma suerte que yo, o que Dios decidió quién iba y quién no volvía, ¿no? Lo están escuchando a Luis, lo que dice en la camiseta debajo del mapa de las dos islas, dice Agrupación Atlética Islas Malvinas. Entiendo, Nacho, por ese club que todos deberíamos ser hinchas. Claro, Sí, es así. sí. Bueno, en este caso... ¿Le ha ido bien? Muy bien. Deportivamente, En digo. esto que decíamos de poner un poco luego la energía en algo, bueno, Luis ya era atleta antes de ir, y a la vuelta se inclinó también por esto, y eso es justamente lo que le permitió después 2 veces volver a las islas también. ¿Qué fue en el año? Bueno, en el año 2012, cuando se cumplieron los 30 años de la gesta, fui invitado por 3 veteranos de guerra de Buenos Aires a participar de la maratón más austral del mundo, que se hacía en el Malvinas, que yo no sabía. Y bueno, ¿Vos ya corrías? ya corría. Sí, ya corría y andábamos más o menos bien. Bueno, ahí era joven todavía. Y resulta que fuimos, y el maratón de Malvinas se hace en 2 modalidades. En postas, que hacen los 3 primeros 10 kilómetros y el último hace 12 kilómetros. Y en la parte individual, donde corre un solo atleta, los 42 kilómetros. Nosotros participábamos en el 2012 en posta, y bueno, tuvimos la suerte de ganar en la general. Y fue ahí que yo, eso fue el 18 de marzo del 2012, y el 19 de marzo, la primera visita que hicimos nosotros fue al cementerio Darwin a visitar a nuestros héroes. Y ahí fue cuando yo prometí a los héroes armar un grupito de atletas en donde la remera que salimos a trotar o a entrenar o a correr tenga el logo de Malvinas en el pecho y en el dorso. Entonces, esa por ahí nació, y le puse Agrupación Atlética Islas de Malvinas, pero era solo un grupo nada más. Y ahí nació el logo de Malvinas y la remera de Malvinas, y la primer bandera en los podios Argentina con las islas. Así que bueno. Y bueno, con el transcurrir del tiempo... Tengo una pregunta, Luis. Sí. No es una maratón que nació por memoria de la guerra, o es una maratón que como territorio los Kelper la arman como atractivo, fin del mundo? Sí. Es una carrera que ya lleva 15 ediciones. Bien. Que no se hizo por el tema de lo que fue la guerra, no. Se hizo... Claro. Ahí el sponsor de la maratón, el que organiza, el que pone toda la plata, todo el banco Stan Charter, que es el que auspicia a los equipos más importantes de Inglaterra, el Manchester City y todo eso. Ese Banco británico. Banco Esa británico. foto que vemos, recién justo veíamos esa es del Esa es 2012. Malvinas, esa es del 2017. Del 2017, ajá. Ahí paso por el Por el cementerio, cementerio, justo, de claro. los civiles, ahí en Puerto Argentino. ¿Vos ya habías pasado antes por el cementerio? Eso te iba a preguntar. Corriendo. Cuando volvés a correr, Sí.
¿pasás corriendo por algún lugar en donde habías combatido? Sí, pasé por mi posición de combate, nada más y nada menos. ¿En la primera visita? En las dos. En las dos. En las dos el mismo circuito. Y en ese ¿Qué momento se siente ahí de... ¿querías dejar de correr o sea, querías seguir corriendo? No, al contrario, miré al cielo, miré mi posición de combate, que veía casi todos mis compañeros, como si la guerra hubiese sido el día anterior. ¿El paisaje más o menos está pais- parecido? No, ya no quedaba ningún pertrecho, solamente las zapatillas esas que entramos a la posición y estaban enterradas por seguir y todo eso, cañones, pedazos de los Otomelara. Y después, bueno, mirar al cielo porque habíamos hablado de que debíamos no pensar en lo que vivimos en la guerra, pensar en ganar y homenajear a los héroes y visitar el cementerio a nuestros héroes. Y después sí, descargarnos, llorar, recordar todo lo que vivimos en Malvinas, el frío. ¿No te temblaron un poco las piernas? Sí, cuando se me adormecieron las piernas, pero fue algo que lo pude superar por el solo hecho de querer ganar. Entonces eso me ayudó mucho y pedirle a los héroes, ayúdenme, hablaba con Dios y con los héroes, miraba al cielo y decía que quería ganar y para ellos, porque era un homenaje que nosotros le queríamos hacer. Y bueno, gracias a Dios que se nos dio y pudimos terminar esa primera vez. Luis, ¿maratón de 42? Maratón es 42. En posta. Pero Claro, nosotros hicimos en posta. O sea, yo hice 10 kilómetros, 3 hicieron 10 kilómetros, yo hice los segundos 10 kilómetros, empecé al kilómetro 10 y hice hasta el 20. Del 20 empezó otro veterano hasta el 30 y del 30 en adelante otro veterano que hizo los 12 finales. Claro. Eso fue en el 2002. Y en el 2017, ya por el 2014, se me ocurrió hablar con mi nuera y decirle a mi nuera Belén que quería armar una agrupación, un grupo de atletas que sean federados. Tener un club, aunque no tengamos nada, tener una institución, cosa que los atletas puedan ser federados y puedan competir a nivel provincial, nacional, sudamericano, en carreras ya federados. Entonces empecé a pedir hacer la personalidad jurídica y hoy tenemos la asociación civil que tenemos atletas federados y tenemos el mejor maratonista de Córdoba y del país que es Pedro Luis Gómez, que hoy en día tiene una marca de 2 horas 10 en los 42 kilómetros. Y en el 2016, agosto del 2016, hablo con los chicos, con mi hijo, Mariano Escudero también, Pedro Gómez, Luis Castro y Bernie Maldonado, que eran los que mejor andaban, ¿no? Y yo era el más mediocre porque yo era el más lento, pero yo me busqué lo más rápido. Claro, y les dije, armaste un buen equipo. armé un buen equipo. Ustedes corran. Claro, sí. Y bueno, entonces dije, vamos a correr el 2017 cuando se cumplan 35 años de la gesta. Y bueno, todos dijeron sí, empezamos a hacer rifa. Había en unas carreras se sorteaban bici o había bici de premio y mi hijo y otro más ganaban y sorteamos todo eso. Y después, bueno, saqué los 5 pasajes aéreos, ida y vuelta a Malvinas con mi tarjeta, que lo pagué en un año, y gracias a Dios lo pude pagar. Y bueno, fuimos a correr en el 2017, y ahí fue cuando lo mejor, lo más importante, ya yo fui más tranquilo, más aliviado, porque ya había estado, ya era como que todo ese dolor que tenía se me fue. Y entonces lo importante era ahora ir con los chicos jóvenes, mi hijo especialmente, llevar a mi hijo y sentarme con él y los chicos en mi posición de combate sentado a contarle. Solo cuando lo decís, uno... Sí, totalmente. Sí. Entonces fue algo muy increíble y bueno, y ahí participé de nuevo en la posta. Yo elegí largar primero porque tenía el viento a favor. Y aún así, bueno, anduve lento. Después largó Una pregunta. El viento, nosotros los cordobeses no conocemos un viento así. No. Viento, lluvia, frío. Subiendo al Cóndor, ponerle una mañana fría, no. No, nada que ver. No, es mucho más frío, es mucho más fuerte y casi que no para nunca. Es uno de los sonidos que no se te olvidan más, ¿no? Sí. El viento en Malvinas. Sí. Así que, bueno, y largué yo primero, después me toma la posta mi hijo, y después toma la posta Bernie Maldonado, y el último Julio Castro, que hizo los 12 kilómetros,
y ya cuando yo entregué la posta a mi hijo, yo estaba el negro, de Senegal, me había sacado como 1 kilómetro más o menos, así que ni lo veía yo. Empezó a correr mi hijo y ya casi que lo alcanzó, después Bernie Maldonado ya lo pasó, y después Julio 4 corrió prácticamente solo, y tal, así que nosotros hicimos 2 horas 29, y el Senegal, el atleta del Senegal, hizo 2 horas 45, o sea que 15 minutos le sacamos. No los paran ni No, claro, lo mató pero el frío, claro. los otros volaron. Yo hice 42 minutos 30 los 10, pero bien, porque el viento y la subida, porque hay mucha subida. Claro. Para mí está bien. Quería hacer 40, pero no me dio el... Vos dijiste recién Pedro Luis Gómez, ¿puede ser? Pedro Luis Gómez. Bueno, acaba de escribir y puso: vamos viejo, se te quiere mucho. Yo les voy a contar una cosa de lo que estoy pensando, de lo que pasa con los mensajes y los números. Si podés, Uli, volvé a poner el número de la calecita. Nosotros sabemos tener programas donde tenemos, por ejemplo, el número que tenemos ahora de gente conectada, 3000. Por suerte, la calecita es un número que estamos acostumbrados, pero suele haber más mensajes. Yo creo que lo que está pasando del otro lado es lo que nos está pasando a nosotros tres acá. Sin duda. Que de solo escucharte se nos atoran las palabras. Creo que es muy difícil poner un comentario. Sí. Hay un par de comentarios, todos obviamente saludándote, pero creo que está pasando eso. Estamos disfrutando de escucharlo. Es como que estamos en esa... No sí. Es una mezcla de aprendizaje, emoción, querer hacer preguntas, querer escuchar. O sea, mirá que hemos tenido invitados y de todos los ámbitos, pero bueno, hoy sin duda esto atraviesa la emoción. Lo dijiste muy bien en el comienzo. Hemos hablado de historias de 200, de 300 años, y hoy estamos con una historia viva, Claro. de alguien que ha hecho historia hace pocos años y nos está acompañando, ¿no? Es así. De los testimonios que sí, de los mensajes que te saludan, los leo. Dicen: gracias Luis Escudero por su testimonio, gracias a todos los héroes de Malvinas que nunca debemos olvidar, excelente programa como siempre. Mabel de Unquillo. Por acá dicen: qué emoción escuchar en primera persona lo vivido en Malvinas. Que Dios lo siga protegiendo siempre, te decían acá. Olga es la señora que escribe, y así algunos mensajes también, pero creo que la cantidad de gente conectada habla que nos están viendo. No sé, creo que hay 2 o 3 partidos a esta hora de Libertadores, puede haber, y algún otro de entretenimiento, pero creo que lo que se está viviendo es algo que nos está pasando a todos. Y creo que todos tenemos un alguien de Malvinas en la vida que nos referencia. Y vos tenés algo, hablando de algo, hay una bolsita acá, ¿eso se puede mostrar? Sí. Y si no se puede mostrar, lo vamos a mostrar lo mismo. Increíble. Yo te ayudo a mostrarlo. Acá lo tengo en la mano. Bueno, esa es la bolsita de tierra y piedras que traje de Malvinas. Las piedras son del cementerio Darwin. Y la tierra es de la posición de combate mía, donde un amigo me prestó esa vez una bandera grande argentina para que la llevara y sacara una foto en el cementerio. Y como estaba el piso mojado y no nos dejan traer nada de Malvinas, ni siquiera una piedra, ni tierra, nada. Bueno, las piedras las acomodé con una cinta de pegar en la zapatilla. Y la tierra, agarré la bandera, la llené de barro, la ensucié toda, la doblé bien en la bolsita. Cuando llegamos al aeropuerto, abren la valija para ver si llevaba algo, tierra o piedra. No había nada. Entonces, cuando ya llegué a Córdoba, la bandera ya como que se secó la tierra, y junté toda esa tierra de la bandera, y es la tierra de Malvinas, que tanto, digamos, que de nuestras tierras, ¿no? Es de nuestras tierras. Sí, eso te escucho repetirlo muchas veces. Igual que me llamó la atención, no dijiste rendición. ¿Cómo le llamás? Se firmó cese del fuego, porque no hubo una rendición. O sea, se firmó el cese del fuego porque según el jefe máximo de las tropas inglesas, la Margaret Thatcher, le había dicho que firmaran la rendición. Jenny Moore, sí. Y entonces él dijo no.
no aceptó porque, digamos, de los jefes argentinos dijeron que iban a firmar un cese de fuego, no rendición, y estuvo de acuerdo, entonces quedó ahí con el cese de fuego. ¿Tuviste preso ahí? Tuve 2 días prisionero, volvimos en el Canberra, el transatlántico de la Reina, hasta Puerto Madryn, que fue el día 19 de abril, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Eso, sí. Porque la verdad que comer el pan después de varios días, más de un mes, casi un mes y medio, fue como... Claro. Comer ese pan era una torta, la más rica de las tortas de cumpleaños, entonces fue hermoso. O sea, ¿Y allá qué comían? Eso, algo que se ha hablado siempre con el tema de la alimentación y de que a veces no había, digamos, demasiada comida o buena comida. Los primeros tiempos comíamos bien, 3 comidas, digamos un desayuno, almuerzo y merienda. Cena no había porque se oscurecía muy temprano. Claro, la merienda era cena. A medida que empezaron los bombardeos y fueron más seguidos, ya como que no se podía comer mucho, o sea, todas las 3 comidas que veníamos haciendo, y se desayunaba un mate cocido con unas galletitas hasta que se acabaron las galletas, porque no se podía buscar a los galpones que tenían comida por el tema de los bombardeos. Y después, las comidas, guiso, primero con carne de vaca, y después ya se acabaron las vacas y empezamos con las ovejas, tal es así que muchos compañeros cazaban las ovejas para comerlas, las metían al refugio, las carneaban y las comían como se podía. Claro. Y tal es así que los ingleses se quedaron sin ovejas. Pero bueno, el hambre, el frío, si bien estábamos en una guerra, creo que podría haber sido un poco más tranqui, pero bueno, uno se pone a ver por ahí, uno se quejaba, ¿no? Pero con los años fui aprendiendo de que cuando uno está en una guerra, lamentablemente no va a comer como come en su casa o como come en el cuartel o en un momento de paz. Ya es más complicado, y más si uno está lejos de lo que es el lugar donde puede haber movimiento de negocio, claro. o que uno puede ir, escaparse y comprar algo. No se podía, pero lamentablemente después que se firma el cese de fuego, descubrimos cuando estuvimos prisioneros que había quedado mucha comida, mucha ropa, y la ropa, yo fui con la misma ropa que fui y volví. No. O sea, ¿y estuviste allá cuánto tiempo? Y estuve casi 2 meses. 2 meses. Escucha, ¿qué fue lo que te descolocó que te hayan preguntado o Mía, o Mateo, o Nico? Porque acá hay unos que dicen, te amamos abuelo Luis, Mía, Mateo y Nico, sí. Por eso adivino que son mellizos, los 2 varones son mellizos. Mía, ¿qué edad tienen? Mateo tiene 10 años y Mía tiene 12. ¿Y hay algo que te preguntaron alguna vez que te sorprendió en esa cosa que te tienen? Sí, hay algo así que ya me reí, pero no me acuerdo qué me preguntaron. ¿Has ido al cole por ahí de ellos? ¿No? Sí, claro, yo voy a dar charla a los colegios, claro. Así que ayer, por ejemplo, estuve en Apadim. Ajá. Y después estuve en un colegio, los otros días en un colegio de Villa Libertador, voy a los colegios de mi nieto, claro. Al Jorge Artesano, hijo de mi hijo, que va ahí también, que ya se recibió. Pero voy a colegios de muchos amigos que corren, que su novia es profesora y voy, o amigas de amigos de mi hijo. O sea, son muchas las charlas que voy. Y justo me tocó esta fecha que estoy con la carrera y que no he podido ir a muchos, pero bueno, ya la semana que viene ya arranco de nuevo con las charlas, que gracias a Dios es muy lindo. Para nosotros es muy lindo ir a los colegios y hablarle a la juventud, a los chicos especialmente, porque ellos van a ser el futuro para que la causa Malvinas no muera. Porque hay muchos veteranos de guerra que se están muriendo. A veces hay 2 veteranos de guerra que se mueren por día. Y bueno, ya en mi caso yo tengo 64 años y estoy bien de salud. Puedo hacer mi descarga emocional o ¿cómo se dice? Mi terapia haciendo deporte, el deporte que tanto amo y me gusta, que es el atletismo. Y yo muchas veces hablo con veteranos de guerra, amigos míos, que les digo que podemos salir a tratar, hagan esto, me preguntan. Pero yo tengo voluntad, pero lamentablemente ellos no es que no tienen voluntad,
es que lamentablemente no han podido recuperarse de lo que se vivió en Malvinas. Y yo lo sobreentiendo porque somos seres humanos. Algunos lo podemos superar y otros no. Tengo amigos que todavía hasta el día de hoy siguen medicados. Gente joven que ha muerto por distintas causas, por causa de Malvinas y porque se dejaron estar, porque no pueden. O sea, no es que no quieren, no pueden. Esto que nos estás contando, la pregunta que te quiero hacer es, desde que regresaste, desde que volviste, todos los días, tanto vos, bueno, o tus compañeros, que ahora están bajoneados, deprimidos, todos los días hay que sostener el hecho de ser un veterano de guerra, ¿no? Sí, todos los días se sostiene eso. Y sí, porque siempre se viene un recuerdo a nuestra mente. Y ahora especialmente en estas épocas que llega la fecha de Malvinas, es más duro todavía, porque uno empieza a recordar cosas que hace 20 años, 30 años no se acordaba. A mí me pasa. A mí me pasa que yo por ahí me acuerdo cosas que no me acordaba, digamos, hace 40 años. Entonces es duro digerirlo y bueno, yo cuento a mi familia que por ahí hay cosas que me pasan y bueno, gracias a Dios también la parte más importante de que yo esté así es la contención familiar, que están siempre conmigo, aguantan mis locuras por ahí, pero... No todos tienen esa posibilidad. No todos tienen esa posibilidad, exactamente, y bueno, yo gracias a Dios siempre nombro a Dios porque... Yo estoy acá, gracias a Dios. Bueno, estamos en el maratonista, está en el kilómetro 40, está en el muro. Sí, la subida, en la subida. Momento, así que le vamos a dar un descanso. Bueno, leo algunos mensajes. Dale. Y ¿tenés avisos, algo de la calecita que vengan actividades? Sí, tenemos muchas actividades. Por ejemplo, para que vayan tomando nota, el próximo jueves 23 de abril vamos a hacer una recorrida, una visita guiada por la sede social del Jockey. ¿Te acuerdas la que fuimos alguna vez con el móvil de Seguimos? Sí, bueno, tremendo edificio. Espectacular, con toda la historia desde la construcción, del entorno, del contexto, de los artistas, de todo lo que hay para recorrer ahí. Jueves 23 de abril a las 19:30, ya también en las redes de la Calecita lo vamos a estar informando. Y el 26 volvemos por tercera vez a la cumbre. Un viaje que hemos ido haciendo, tuvimos que hacer otro más y ahora tenemos que hacer otro más. Son ciudadanos. Ya nos están por dar las llaves de la cumbre. Vamos a volver al Hotel Villar, en donde almorzamos, allí ese precioso hotel del año 1922. Y en esta oportunidad después vamos a hacer una recorrida por el centro, la casa donde vivió Carafa y demás. Y después vamos a la casa de Manuel Mujica Lainez, de Manuch. Bien. Vamos a recorrer ese museo que es otro lugar bellísimo. Eso, que tiene. Ahí ya es Cruz Chica. Cruz Chica, exactamente, sí. ¿Qué lugar ese, no? Están todas las construcciones del arquitecto francés León Durch, que son esas casas. Que vos estuviste en el Sevilla un día Estuve también, ¿no? En el Sevilla. En el hotel que había estado Scaloni. Granada. Toledo, claro, Granada. Bueno, Paraíso es la de Mujica Lainez. Y bueno, una de ellas es justamente la que vamos a ir a recorrer, así que también a través del Instagram de la Calecita de la Historia, allí le vamos a ir dando los detalles. Quedan pocos lugares ya. Eso iba a decir, son 40, hoy completamos la mitad, hoy ya tenemos 20, o sea quedan los últimos 20 lugares. Ahora, antes de terminar el programa, se llena. Vamos a ver. Recuerden que el número que... ahí está, acá está, el número 351-6-201-206 es el número de la Calecita. No es ni el de Nardo, ni el de Joel, ni de Circuito Gastronómico, ni de Vacuum Peña. Ese número de la... ¿Por qué se los digo? Porque ahí le pueden consultar, que es el número donde ahora voy a leer los mensajes, le pueden consultar a los chicos, a Nacho, Fede y a todo el equipo de la Calecita, de cualquiera de las actividades o incluso invitarlos. Esto se lo recuerdo siempre. El otro día me contaba la gente de Unquillo, que le mando un saludo muy grande, que estuvimos el martes pasado mostrándolo en la capilla de UFO. Sí. Los intendentes también, si quieren organizar visitas de la Calecita, también este número está disponible para poder armar tour, para ver qué posibilidades. Hay una historia enorme en Córdoba que va más allá de los lugares que son conocidos o reconocidos por todo el mundo. Realmente te sorprende Córdoba. Buenas noches, dice Cristina. Cada vez que escucho de Malvinas me salen las lágrimas a borbotones. Yo escribí varias cartas en ese momento y 2 chicos respondieron. No recuerdo los nombres. Uno era de Villa Allende y el otro era de Villa del Rosario. Emoción increíble cuando me llegaron las cartas.
Cristina de Barrio General Paz en ese momento, ahora no sé por dónde anda Cristina, pero en ese momento estaba en Barrio General Paz. Saludos a nuestros héroes, gracias por todo y perdón por las injusticias. Estoy leyendo lo que llega por WhatsApp al programa. Hola Freddy, así es, dice, los estoy escuchando atentamente y emocionado. Por otro lado, puse partido de Boca, pero le bajé el volumen y casi no lo estoy viendo. Un saludo para todos los combatientes, son realmente héroes. Ale Luna de Barrio Pilar, que ha dejado de ser hincha de Boca para ser hincha de Agrupación Atlética. Muchas gracias. ¿Te parece, Luis? Mira, Luis, un detalle relacionado al fútbol. ¿Ustedes les toca el Mundial de España? En la guerra. Claro. ¿Y qué hacían? ¿Escuchaban algo? ¿Sabían algo de lo que estaba pasando? Nada de lo no, de porque no partidos. teníamos radio, no teníamos nada. Claro, porque he escuchado a algunos que sí. He escuchado a algunos veteranos que dicen, sí, por ahí enganchamos estaban algo. En Puerto Argentino, tal vez, pero no, nosotros no teníamos nada ahí. Claro, no había cómo seguir. Tampoco forma de enterarse de nada. No. No tenían, digamos, ningún medio, no les llegaba ninguna información de lo que sí en el continente, en las ciudades. Sí. Nosotros veíamos en el noticiero, leíamos en el diario, ustedes no tenían esa información. No, todavía no. Y que acá estaba muy manipulado. Sí, ¿no? totalmente. Era todo, vamos ganando, sí, estamos sí, ganando, sí. eran las mejores noticias de algo que lamentablemente no estaba ocurriendo, ¿no? Julio Castro dice, Luis Escudero, más que un amigo, gracias por llevarme a conocerlas. Me imagino que él corrió la posta, él fue el último que hizo los 12 kilómetros de la posta. Bueno, él le escribe por YouTube. Nadina Karina Sasde dice, todos mis respetos a los héroes de Malvinas, muy emocionada. Joana dice, vamos a Argentina. A ver qué más dicen por acá, estoy leyendo YouTube. Un ejemplo de resiliencia, pudo transformar su dolor y ver la vida como una segunda oportunidad. Siempre tiene una sonrisa y una mirada optimista. Abrazo viejo, dice Belén González. Mi nuera. Mi nuera, es la responsable de todo lo que se hace en la carrera, en todas las carreras, de la que ella, yo soy la cara visible, pero la capo es ella es la que está en todo. ¿Y corre también? No está en la logística. No corre, ella es profesora de chicos, tiene un centro de día en Carlos Paz y mayores. Y entonces, pero ella se da su tiempo para, ahora está full porque... Un detalle de la carrera es el domingo. El próximo domingo se corre la maratón. Sí, ahora el 12 de abril se corre la 11ª edición. Empezamos la primera edición con 40 atletas. Este año ya tenemos 2000. Ya está cerrado porque, bueno, no nos quedan más kits, no nos queda más nada. Así que, pero lo mismo, van a ir muchos veteranos de guerra, algunos a correr, otros a caminar y otros a ser parte de este homenaje, porque es una carrera que es un homenaje para los héroes. Y va a estar la banda del ejército, la banda Boquerón, y van a estar muchas instituciones de las Fuerzas Armadas compitiendo, trotando, también rindiendo homenaje, y mucha gente, digamos, que se interesa mucho, porque es una carrera totalmente distinta al resto. Es una carrera muy emotiva, donde se canta el himno, se canta la marcha de Malvinas, donde se pueden ver y ver a los soldados de la guerra vivientes que están ahí dando vuelta ahí en la largada, porque este año va a ser en la largada y llegada en el pabellón Argentina. Eso, contanos qué día, todo, la hora. Es el día 12, domingo que viene, 9 horas se larga desde el pabellón Argentina y se llega al pabellón Argentina. Son 5 y 10 kilómetros y bueno, y quiero agradecer a todos los atletas, porque no es solamente, acá no se trata de que sean atletas de elite, que sean corredores, no, gente que vaya a caminar, que vaya a trotar, que vaya a homenajear a los héroes y en lo posible que lleven una banderita argentina para que le dé más color y sea una cosa bien patriota como viene siendo todos estos años. Y agradecer a todas las personas que nos han dado una mano, agradecerles a ustedes porque ustedes es la forma de que nosotros tenemos de malvinizar, de que si ustedes no nos invitan, si el periodismo no nos invita, mostrar la causa, si bien la gente que nos conoce está siempre, pero ustedes son lo fundamental para que Malvinas sea siempre una historia viviente y que no muera, así que estoy muy agradecido por todo lo que ustedes han hecho, por esta invitación y a la gente
a la gente, al pueblo que siempre nos valoró. Al pueblo siempre estuvo con nosotros. Pues hay algo, no sé, te voy a contar algo que me pasó, nunca lo he contado. Una sola vez tuve la oportunidad de hablar con un inglés, pero con una persona preparada, fue en una época de la época de la facultad que nos tocó hacer un trabajo y en esa época yo era muy chico, no sé, tenía 18, 19 años. Y esa persona que estaba de paso por la Argentina y conocía muy bien la Argentina, yo le pregunté si él creía que para los ingleses Malvinas es lo mismo que es para nosotros los argentinos. Y él en ese momento, estoy hablando hace 25 años atrás, entendía que la causa no es Malvinas para ellos, sino las Falkland Island, era una causa que estaba envejeciendo, como que, bueno, para lo que el Imperio Británico, claro, sí. era un puntito más. Claro, un lunar más en el mapa. Entonces él entendía que no, y eso que ellos ganaron. O sea, yo me quedo muy impactado recién de verte emocionado diciendo, estamos quedando pocos y la memoria con esos pocos empieza a diluirse. Ese temor a que se desmalvinice la conciencia. ¿Te parece que puede ser ese miedo así? Que el inglés te tenía razón hace 25 años atrás. Y sí, porque nosotros, los que volvimos, y especialmente los que murieron por la patria, por nuestras tierras. Malvinas es, para todos los que volvimos, es una causa que no termina, que no queremos que termine jamás, que siga por los siglos de los siglos con los chicos de ahora, la juventud de ahora, mis nietos, mis hijos, que no caduque y que el veterano de guerra sea recordado siempre y que lo que pasó en Malvinas no quede bajo un cajón y no se hable más. O sea, porque son nuestras tierras y somos seres humanos que, así como nos vieron en esa época que éramos muy jóvenes, no dudamos en ir y ponerle el pecho y defender nuestras tierras. Y qué mejor, como dije anteriormente, que nuestro enemigo valore el valor que tuvieron todos los soldados argentinos para defenderla y que lamentablemente no se pudo porque obviamente nosotros estábamos en guerra con una potencia mundial que ya tenía varias guerras encima, entonces y nosotros cero experiencia y muy flojo de lo que era la logística, ¿no? Nacho, anda preparando toda la logística para San Luis, porque ha traído la barra brava de San Luis. Hola, soy Walter de La Toma, provincia de San Luis, los felicito por su programa hermoso. Me gustaría que vinieran algún día a filmar lugares históricos y muy interesantes de nuestra provincia. Saludos y felicitaciones a Luis desde San Luis. Dice Walter Maurino. Muchas gracias. Y Nacho, ¿tenemos algún consejo? ¿Están nuestros amigos de Dulce Estadía? Sí, nunca se fueron. Residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores. En Instagram, @residencia Dulce Estadía. En calle Claudio Cuenca, 1849. En barrio Villa Cabrera. Y si no, llamando al 3516-302-709. Allí Miranda, su dueña, como siempre, no solo nos escucha a nosotros, sino que también te va a responder las bondades de este lugar. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa, y le mandamos un saludo que seguro nos están viendo sí, siempre. Seguro que sí. Un datito. Tengo la gran suerte de ser uno de los 2000 que va a participar en la maratón del domingo, así que me comprometo que el martes traigo algunas imágenes. Es real para todo el público. Sí, para los que apenas... Ya fue por eso dije, voy a participar, no dije voy a correr de la maratón. El año pasado corrió. El año pasado que podían ir caminando. Claro, sí. Yo increíble, ¿no? Esta es la 11ª edición. Y es la primera vez que voy a correrla. Ah, claro, porque siempre estás coordinando agarro todo. La bici y sigo el circuito a los primeros para... Sí. O sea, si bien está bien hecho y está bien cortado, están los banderilleros, pero esa intranquilidad que a uno le queda. Entonces, bueno, ahora mi nuera me ha pedido que corra. O sea, estoy entrenando a Phil, ya corrí el 2 de abril en Oliva, los 15 kilómetros.
Así que me fue bastante bien. Pero bueno, ahora voy a correr la primera vez. Así que el año pasado, Luis, yo estaba cerca, llegando, y me pasó en la bici. Casi le pido que me lleve. La bicicleta. Medio caño. Ya no daba más. ¿Por qué empezaste a correr? ¿En qué época de tu vida empezaste a Bueno, correr? yo en San Luis corrí de los 12 años hasta los 17 años que entré al ejército, corrí en bicicleta. Ah, bici. Muy, sí. Bici, bici, velocidad, hacía ruta y pista. Ajá. Y teníamos en San Luis una pista de tierra, que tengo varios golpes. Pero me encanta el ciclismo, mi locura. Ahora tengo una bicicleta de ruta común y una mountain bike. Tal es así que yo siempre le prometo algo al curita brochero, le pido algo y me voy de mi casa hasta el cura brochero en la mountain bike a cumplir la promesa con... Bueno, esta vez fui con mi amigo Carlitos Díaz. ¿Por dónde bajas? Por la ruta. Todo por la ruta. Todo por la ruta. Allá no bajan el Julio César y por ahí no siguen toda ruta. Toda ruta. Y la primera vez fui solo. Salí a las 5:30 de la mañana. ¿Cuánto tiempo tardas? Y tardé 9 horas. Así que, no, sí, es duro. Es duro, sí, es duro. Son 145 kilómetros. Claro. Así que, y después, bueno, ya cuando entré al ejército ya no podía correr en bici. El curita lo hacía en mula, ¿no? Había que ir. Por la montaña. No, pero escucha, y pregunta, nada que ver, ¿no? Pero de las 9 horas, Paraba. pero después la bajada la haces en un solo tirón, ¿o cómo es? No, yo cada 40 minutos, cada 40 kilómetros paraba, llevaba toda la logística para comer y después ahí Ahí tu nuera te dejó. No, ahí no fue mi nuera, no, ahí me abandonó. Iba mi esposa y mi hijo Mariano En el auto. En el auto y salieron ellos de Córdoba a las 10 de la mañana y cuando llegué a 10 kilómetros antes del Cóndor, me alcanzaron y ahí paré, un viento, lluvia, esa fue la primera vez, viento, lluvia terrible, y bueno, ahí paré y después seguí, y después paré de nuevo en Julio César, que ya después ya tengo bajada, Claro. y ahí me largué con todo. ¿No? Sí, no, ahí era hermoso, pero no, sí, es cansador, es muy duro. Sí, sí. Y contestando a la pregunta de si yo corría, bueno, yo en el ejército empecé a correr, y ahí seguí corriendo hasta el día de hoy. Y también hago bici, he corrido a unas carreras de mountain bike. Y sí, he corrido. Vos sabés que cuando contabas, dijiste, eras cabo, 20 años, y tenías 6 soldados que respondían a tus órdenes, Así digamos. es, que eran los soldados del pelotón de construcciones telefónicas. Los mejores. Los mejores, sí. ¿Volvieron todos? Volvieron todos y lamentablemente ya han fallecido algunos. Pero éramos... digamos, donde yo iba, ellos iban. Si íbamos a cazar un pato, íbamos a cazar un pato. Cuando había que remendar un cable, uno se tenía que quedar sí o sí en la central. Y los otros, podía haber ido 1 o 2, íbamos todos juntos a hacer el... El otro día también escuché de otro muchacho que estuvo peleando en las islas que cuando empezó la guerra, lo más importante es tu compañero. Sí. ¿Es así? Sí, totalmente. Yo doy gracias a Dios de que los soldados que me tocaron, en realidad todos los soldados fueron muy buenos y no dudaron en nada, pero yo hablo de los que tuve yo a mi mando, éramos, yo voy, mi cabo, yo voy con usted y así, y teníamos casi la misma edad, claro, pero sí, éramos muy amigos y nos protegíamos. Un día estábamos... me acuerdo que habíamos hecho hervir un pato y no lo pudimos comer. Y entonces, ¿qué agarramos? Un soldado consiguió un poquito de grasa en el rancho, mejor dicho, le robó con un paquete de fideo, consiguió por otro soldado más amigo del rancho, hicimos unas tortas fritas con grasa y fideo. Una atacadona al hígado a la noche, terrible. No podíamos estar, y ahí no hay baño. Así que salimos de la covacha y ahí a 30 metros, bueno, estábamos ahí y empezamos, y hacía varias noches que bombardeaban, ¿no? Entonces nosotros ya conocíamos el silbido de la bomba. Si caía del otro lado del mar, o en el mar, o pasaba el cerro de Zapperkill, o caía en la posición nuestra. Entonces nosotros, el silbido, de acuerdo al silbido, iba a caer cerca o lejos, o no pasaba nada. Y bueno, y todas me decían, esa va a caer, no, esa cae antes, y esa va a pasar largo. Y el soldado Abico, me acuerdo que me dice, que en paz descanse, falleció un soldado
hermoso, un amigo, pero de esos de fierro, ¿no? Y me dice, mi cabo, dice, esa va a caer cerca. Está bien. Y así fue. Cayó cerca, no sé cómo hicimos, levantamos los cosos, corrimos a la posición y nos metimos de cabeza, boca abajo, porque no podíamos hacer nada. Rosario Mena, nos pusimos el casco, boca abajo, en la covacha, y a rezar. Y terminó el bombardeo, porque terminaba, era un par de horas y terminaban, y bueno, ahí descansábamos un poco. Se nos pasó todo el dolor de panza, todo. Quedamos sanitos. ¿A qué le llaman la covacha? ¿Qué era La trinchera. ¿Qué le hacían? Sí. ¿Cavando ustedes? No se pudo cavar. Nosotros cuando quisimos cavar empezó a brotar el agua. Claro. La hicimos sobre la superficie con tacho de 200 litros de YPF, porque ahí estaba YPF. Y arriba pusimos los tachos. Habíamos unos durmientes de ferrocarril que los pusimos como postes así parantes. Arriba le pusimos los paños de carpa, que ya no la usamos más, la carpa, porque no la podíamos usar. Y empezamos a meter la champa, el pasto. El pasto, claro. Claro, que es gruesísima la turba. Metíamos la turba y lo hicimos, pero un alto así. Tal es así que si las bombas, nosotros escuchábamos cuando caía un proyectil cerca, las esquirlas pegaban en el techo. Claro. Y a un compañero, lo que lo que es la vida, ¿no? A un compañero le cayó un proyectil en la covacha, en el techo, cabo primero dato, y que para descanse también que falleció, y no explotó. Quedó clavado ahí, sí, al otro día lo vimos al día, clavaba. Esos fueron los últimos días. Pero bueno, no podíamos cavar, entonces era así el refugio de la trinchera. ¿Y es verdad que algunos tenían hasta un lugarcito para sus fotos, para sus cosas, en esos espacios donde estaban? No sé, yo llevé una máquina de fotos, pero no tenía rollo, pensando que podía haberla comprado ahí o en Comodoro, pero no la pude comprar, así que no la... A la ida, digamos, ¿cómo fue el tramo de ida? ¿Salieron desde Buenos Aires en avión? De Córdoba. De Paca Blanca a Comodoro. Y de Comodoro en avión a Malvinas. Bien. Sí, ahí tuvimos un par de días, ahí un día en Comodoro y después a Malvinas. Y a la vuelta, Freddy recién al comienzo contaba la historia de este veterano que decía que los perros lo habían reconocido cuando llegó. Te quiero preguntar sobre sobre la palabra reconocimiento, ¿no? ¿Cuál fue, cuando vos regresaste, el mejor reconocimiento que recibiste? Y por otro lado, ¿cuál fue el reconocimiento que nunca llegó? Que vos hubieras dicho, che, me hubiera gustado que tal o que lo que sea me hubieran reconocido y que nunca llegó. Bueno, cuando llegamos a Calera, porque nosotros vinimos en el Canberra y después estuvimos en Campo de Mayo, en la escuela de suboficiales, que ahí nos hicieron un cuestionario, para hacer unas preguntas, qué sé yo, y volvimos en tren a Córdoba. Y supuestamente íbamos a bajar del tren en el centro, ahí en el Mitre. Pero, y había muchos familiares que habían ido ahí porque se habían enterado, y bueno, nos llevaron a Calera, como que nos escondieron un poco. Y nos llevaron a Calera y ahí, bueno, y ahí estaba la gente, familiares de muchos de los compañeros míos que vivían en Calera, y en el caso mío, yo sabía que mis padres no iban a estar, no me despedí de ellos. Sí me despedí de mi novia, mi suegra, mi suegro, mi cuñada, y cuando volví, me bajé, vi del tren arriba, antes de bajarme, a mi novia y a mi suegra. Así que fue muy... Esa fue la emoción, digamos, de poder abrazarlos y que me tocaran. Nos tocaban la familia de todos, no solo a mí, a ver si teníamos algo en el cuerpo, ¿no? Pero estábamos, gracias a Dios, sanitos, ¿no? Con mucho más flaco, pero bueno, eso fue lo mejor que me pasó. Apenas pisé de nuevo el continente, que me recibieran ellos y ellas, y después, bueno, el deseo de ir a San Luis a ver a mis padres. Claro. Y bueno, en San Luis Capital, sí. Fue el deseo de querer ir a ver a mis padres. Y bueno, fui allá, bueno, contento, feliz, porque, bueno, me junté con mis hermanos y bueno, tener a mis padres, cosa que
que cuando empezaron los bombardeos más crueles, que fue los últimos días de 14 de junio, hasta el 14 del 10 al 14 de junio, fueron los momentos más difíciles donde uno ya veía compañeros heridos y qué sé yo. Era como ya cero ilusión de volver de nuevo. Pensaba que no volvías. Pensaba que no volvías. Todos, creo que todos pensamos que no. Y bueno, fue muy lindo, o sea, reencontrarme con ellos y cumplir por lo menos ese sueño, ese deseo de volver y estar con ellos de nuevo. Así que eso fue muy lindo. Y después, bueno, el reconocimiento de la gente fue total, siempre fue el reconocimiento de la gente, el pueblo. Lamentablemente no tuvimos el reconocimiento que se merecen por parte de nuestros gobernantes, los de turno y los que, bueno, después, los que siguieron, porque creo que merecíamos por lo menos un desfile ante el pueblo, por decir algo, ¿no? Sí, lógico. Para que la gente no esconderlos, como vos mismo dijiste, no esconderlos, sino estos son. Eso creo que todavía está en deuda, y porque pasa que por ahí la causa Malvinas, el veterano de guerra, si bien la gente lo recuerda siempre, cuando llega abril, ahí están las formaciones, los saludos, digamos, los recuerdos de la guerra por algunas personas. Pero con el pueblo siempre, los 365. Yo voy a comprar algo y muestro mi documento, y si pago con débito, muestro mi documento, y mucha gente ve el logo que tengo en mi documento que dice Héroe de Malvinas, que tiene el DNI. Y entonces lo miran y me dicen, ¿tuviste en la guerra? Sí, le digo, uy, y se emocionan y me abrazan y me dicen gracias. Claro. Y yo, bueno, feliz porque es una caricia al alma que nos da el hecho de que nos saluden. Y bueno, es muy lindo. Eso fue lo que me parece que quedó, todavía está en deuda la parte política con nosotros. Con el diario del lunes siempre es más fácil. Pero sí, yo pienso lo mismo y pienso que nos hubiese dado a los argentinos la posibilidad de aprender algo si institucionalmente el Estado, con los gobiernos, tanto nacionales, provinciales, municipales, todo, en ese momento rápido, cuando ustedes llegan, los hubiésemos abrazado como te abraza la cajera del súper. Porque nos hubiese cambiado, creo que parte del exitismo que tenemos, de nuestra falta de aceptación al fracaso o a la dificultad, hay tanto de aprender de ustedes, de los héroes de Malvinas, de cómo se manejaron en la adversidad, que si hubiésemos rescatado, pero lo que pasa es que cuando me saco del nosotros, porque hubo alguien que tendría que haber dicho, che, a estos chicos, a estos soldados los vamos a reconocer. Porque se merecen nuestro reconocimiento y después vemos el resultado. Pero el reconocimiento estaba, porque el sacrificio estaba. Y nos hubiese ayudado a que, qué sé yo, o yo hoy veo, vos me decías que me ven el móvil lagarto, veo tanta frustración en la gente, esta capacidad que vos tenés, más allá de que sea héroe de Malvinas, no, creo que si hubiese sido, no hubiese tocado Malvinas, hubiese sido lo mismo un tipo resiliente, fuerte, encarador como soy, tiene una fuerza increíble. La guerra te ha dado un plus, pero creo que si no hubieses ido, hubiese sido también un héroe. Te lo digo de corazón, porque si te escucha una persona luminosa y encaradora y con energía, y creo que ahí hubiésemos sido otros argentinos si hubiese existido el reconocimiento, y para ustedes hubiese sido más sanador también. Yo siempre digo que yo vengo de una familia, mis padres, mis 7 hermanos, muy pobre, muy humilde. No me molesta contarlo, ni decirlo, ni me da vergüenza, porque vivíamos con mis viejos en una sola habitación, mis viejos y mis 7 hermanos, 9, en una casa prestada, sin cortinas, sin baños, sin nada, y pasamos hambre. Yo cuando era chiquito, 6, 7 años, juntaba vidrio y hueso en San Luis para vender, porque en esa época se compraba eso, y
y también creo que esa vida que nunca le critico a mis padres, porque lamentablemente era la situación económica de ellos, era muy dura y se esforzaban para lograr lo mejor, pero no se podía. Y eso también me ayudó mucho a ser fuerte. Por ahí escucho que porque es pobre roba, porque es pobre es mala persona, y no, yo fui muy pobre y mis hermanos también y mucha gente, pero que son buenas personas y nunca se les dio, o sea, en el caso mío, por no, siempre de trabajar y lograr lo que tengo, que me lo he ganado, y con mucho sacrificio, y agradezco siempre a mis padres esa vida, porque a lo mejor si hubiese sido hijo de padre, digamos, con otro poder adquisitivo, capaz que no tendría la fortaleza de encarar la vida y llevar la vida, formar mi familia, y no digo que Dios me acompañe así, creo que eso para mí es muy importante y lo valoro mucho, todo lo que hicieron mis viejos por mí, que lamentablemente no pudieron hacer más nada, pero bueno, se lo agradezco siempre, esa vida la agradezco siempre. Bueno, lo agradecido que estamos nosotros por un programa especial. Totalmente. Hoy la calecita dedicada 100% a Malvinas, pero en un hombre, todos los hombres y mujeres que han participado de la guerra, de los que están, las familias de los que ya se han partido. Así que bueno, creo que fue un ideón, Nacho, de ustedes, de la calecita, de traerlo a Luis. Acá hay la cantidad de mensajes que hay. Hoy hay gente que va a soñar con vos. Hoy trajimos la historia acá. Bueno, no hablamos nosotros, hoy lo trajimos. Si me permitís una cosita, yo quiero agregarle, quiero agradecer a todo el pueblo argentino, no solamente a todo el pueblo argentino que con su aporte pudimos lograr la pensión nacional de veteranos de guerra, que hoy, si bien no es mucho, pero ayuda muchísimo, y quiero agregarle a todo el pueblo que aporta su granito de arena para que todos los veteranos de guerra podamos cobrar esa pensión, que sin esa ayuda no sería posible. Así que agradecer al pueblo por lo que aporta para nuestra pensión nacional de veteranos de guerra. Ojalá que no se interrumpa y llegue siempre la ayuda. Sí, ojalá, Dios quiera. Entre otras cosas, a valorar a los chicos, hoy veteranos, es que creo que tengamos democracia otra vez en la Argentina es gracias al aporte que ellos hicieron también. Sí, también. Sí, muchos dicen de que gracias a Malvinas volvió la democracia, así que... Entre otras cosas es una de las razones por las cuales tenemos lo que tenemos. Mala como sea, pero democracia al fin, ¿no? Gracias a Dios, sí. Mira lo que vale. Estoy pensando en los chicos por ahí, pues yo no soy chico, pero cuando la gente da fiaca, ir a votar, a ver, yo no voto más, mirá. Ánimo, no. Está bien reconocer ese peso que tiene la posibilidad de la democracia, que es un derecho, pero gracias a ustedes pasó a ser un lujo. Eso lo han hecho un lujo. No existía cuando fueron ustedes a la isla. Sí. Bueno, Fede, ¿cómo era? Dulce Estadía. Dulce Estadía, así es, exactamente. Residencia para adultos mayores. En Instagram, @residencia Dulce Estadía. En calle Claudio Cuenca, 1849, en barrio Villa Cabrera. Y si no, como decimos siempre, llamando al 3516-302-709. Miranda, su dueña, te va a contar las bondades de este lugar. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa. Bueno, ¿vos te sentiste como en casa hoy acá? Sí, la verdad que gracias a Dios me sentí muy bien, muy bien acompañado y agradecido por la invitación. Y bueno, qué mejor que ustedes que mantengan viva esta causa tan importante como es Malvinas. Bueno, mira, y bueno, lo espero, que nunca fue un medio a ver mi carrera, solamente él, creo. Bueno, pero ahora va como en medio el domingo es medio fiaca los medios acá de Córdoba. Ya voy a hacer todo lo posible para que el lunes en Arriba Córdoba estén las imágenes de la gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Tenés un problema. La calecita de la historia tiene el mayor club de fans compuesto por directoras de escuelas. Tanto por el Fede o por el Nacho, hay directoras de escuelas que solamente se dedican a comunicarse con la calecita
para que en algún momento vayan los vengan, chicos. vamos, hagamos. Así que ya le está llegando todos los mensajes de colegios que van a querer escuchar tu testimonio y... Ningún problema. Y muchos colegios que agradecen las charlas también a las que has ido a dar. Así que entre los mensajes, hay mensajes de ese tipo también, te agradecen tu apostolado. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias, Luis. Breve recuerdo, breve. Acá tenemos el cancionero de cuando vino el Papa Juan Pablo II a la Argentina, que fue un martes 7 de abril del año 1987, aquel día que ingresaba a Córdoba desde el aeropuerto de Pajas Blancas, luego hacía un recorrido Gran transmisión el 12. Sí, claro, el recorrido por las calles del centro hasta llegar al arzobispado, donde pasó la noche en su oportunidad, y la mañana siguiente en el predio aquí de la fábrica militar se hizo esa misa se calcula que unas 400.000 personas participamos. En esa vez tuve la gran suerte de estar ahí presente. Curiosamente nos fuimos en tren desde la estación Mitre hasta ese lugar, porque había tanta gente que no te quería decir. Te llevaba hasta ahí un servicio especial para que la gente no vaya en auto, debido a la gran cantidad de gente que iba a esa misa, con un mensaje muy especial. El Papa Juan Pablo II ese día venía con un mensaje hacia la familia. En Argentina, ¿qué se trataba por esos días? La ley del divorcio. Uh-huh. Entonces, la Iglesia Católica venía con un mensaje muy fuerte en defensa de la familia. Es más, el escenario de la misa era una familia, justamente. Y bueno, aquí lo tuvimos al Papa polaco, al Papa viajero. Es la segunda vez que traes esto, y a mí siempre me llama la atención la el logo, sí. El logo de la Priti. No, mira lo que es el logo de la Priti. Todo bien con Juan Pablo II, es más, gracias a los papas, alguna vez fui a Roma Claro. Pero mira, es un aporte de Priti, una empresa netamente cordobesa, orgullosa de colaborar con tan honrosa visita. Le metió el chivo de la Priti. Mira, tenemos una idea con el Fede. Ya vamos a contar la historia de la estas Priti. Empresas de tan cordobesas. Vamos a empezar a invitar a su gente, que nos venga a contar las historias. Sí. Y que conozcamos un poco más de qué Es más, se trata cada pronto una de vamos a contar la historia de Priti. Yo tengo ganas, tengo ganas de contar la historia de Priti. Con un Sí. pitió. Y con un vino cordobés. Exactamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Y será hasta el domingo. A correr el domingo. Los espero. Bueno, gracias. Muchas Chao, gracias. gente, gracias. Nos encontramos. Gracias. Pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando, se me encendía este canto. Y así jugando y soñando, viene a invitarte a subir a esta calecita linda, que gira y va, que te gira, entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia, que guardaré en mi memoria, porque los que nos olvidan tienen futuro en su historia. Calecita de la historia, que guardaré en mi memoria, porque los que no se olvidan tienen futuro en su historia. Acompáñanos en este viaje apasionante. Córdoba y sus calles, sus barrios y su gente. Un viaje especial por distintos momentos. Que nos permiten conocer y valorar nuestra identidad. Dale, subite con nosotros. A esta calecita linda, que gira y va, que te gira, entre colegios y plazas, entre baldíos y casas. Calecita de la historia, que guardaré en mi memoria.